Reportería de proyectos. ¿De qué manera podemos consultar la rentabilidad de los proyectos y el resumen de ingresos y egresos que han tenido estos? Para ello, en la sección de proyectos presionamos en Reportería de proyectos. Sin embargo, antes de acceder a ver la rentabilidad, me gustaría comentarles de qué manera funciona. Para poder controlar la rentabilidad de los proyectos, es necesario utilizar dos herramientas continua y constantemente. La herramienta de registros, que nos va a permitir registrar los ingresos y los egresos que tienen los proyectos, y la herramienta de captura de horas. En la herramienta de captura de horas es una herramienta que nos sirve para registrar las horas que los colaboradores le dedican a los proyectos. Cada colaborador que trabaja en la empresa desarrollando proyectos va a tener un usuario en la herramienta donde solo va a tener únicamente acceso a la captura y registros de horas, donde va a poder registrar las horas que le dedican a los proyectos día con día. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo soy un usuario que labora en esta empresa y ya terminó mi día laboral, terminaron mis 8 horas de labor. Cuando termino de hacer el trabajo, entro a la herramienta y capturo en qué proyectos dediqué ese tiempo. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer los colaboradores? Entran directamente, les actualiza la fecha del día de hoy. Sin embargo, pueden seleccionar en el calendario otra fecha. En automático les da su nombre y eligen en qué proyecto trabajaron. El día de hoy trabajé en Casa Ricardo, en tal fase, en tal subfase, una descripción de lo que hice. Le dediqué 5 horas hoy a este proyecto, Casa Ricardo, y lo guardo. El día de hoy también trabajé en el proyecto Casa Julio, en tal fase, en tal subfase, una descripción de lo que hice, y trabajé 3 horas, que así completan mis 8 horas. Lo guardo y listo. De esta manera los usuarios, cada que termine su día laboral, entran a la herramienta y registran cuántas horas le dedicaron a los proyectos. Como usuario administrador, puedes registrar horas de cualquier persona, que ya veremos en otra sección. Sin embargo, los usuarios únicamente pueden registrar sus horas laborales. Bien, ahora sí vamos a la reportería de proyectos. Entonces presiono en proyectos, me voy a reportería de proyectos y nos va a abrir la sección de reportería. Bien, en esta sección vamos a poder consultar cuál es el resumen y la rentabilidad de cada uno de los proyectos. En la parte de arriba podemos elegir qué proyecto queremos ver. Vamos a ver el proyecto, por ejemplo, Hotel Cozumel. Lo puedo escribir para buscar o bien seleccionar desde la lista. Esperamos a que nos cargue y ya nos va a abrir el proyecto Hotel Cozumel. En la parte de arriba podemos ver que hay varias pestañas para navegar. Puedo observar la rentabilidad, que es la sección en la que estamos ahora, y también puedo ir a las diferentes pestañas. Me dice el nombre del proyecto, que estamos viendo el Hotel Cozumel, y abajo la rentabilidad del proyecto. ¿Qué estamos viendo en la rentabilidad del proyecto? Para empezar, nos comenta el reporte que ya tuvimos 250,000 pesos de ingresos por venta del proyecto. Si lo comparamos con el presupuesto que ya dimos de alta, vemos que ya llegamos al 100% del avance del proyecto. Este es un ejemplo de un proyecto terminado. Podemos ver que el proyecto ha tenido de costo de venta 27,500 pesos. ¿En qué los ha tenido? En entregables 3,900, renders y papelería. Y si lo comparamos con el presupuesto, podemos ver que presupuesté 37,500 de costo de venta y me gasté 27,500, es decir, tuvimos un ahorro en el costo de venta. Esto nos generó una utilidad bruta de 222,500. Utilidad bruta es antes de la operación de la oficina, antes de la operación de la mano de obra y los indirectos de oficina. Posterior a la utilidad bruta, el proyecto consumió 51,913 pesos de mano de obra. La pregunta es, ¿de qué se consumió esta mano de obra del proyecto? Presionamos en mano de obra y podemos observar, Raúl trabajó 92 horas en el proyecto, por ende Raúl nos costó 6,500 pesos. Ricardo trabajó 138, nos costó 16,000 pesos.
y así sucesivamente con todos los colaboradores que elaboraron el proyecto, y podemos ver el resumen. En total se elaboraron 506 horas y fueron 51.913 pesos de mano de obra. De igual manera podemos ver los indirectos de oficina, que los indirectos me dicen cuánto me gasté en los indirectos de la oficina en ese proyecto, en renta, luz, internet, cuánto me gasté. Para ello recordemos que se calcula en automático con base al factor de indirectos de esa empresa en particular, y podemos ver que en indirectos me gasté 31.200 pesos. El proyecto me generó una utilidad neta ya terminando el proyecto y ya descontándole todos los egresos del proyecto, me generó una utilidad neta de 139.386 pesos, que es la resta de la utilidad bruta menos la mano de obra menos los indirectos de oficina. Y si lo comparamos con el presupuesto, podemos ver cómo tuvimos un poco más de utilidad neta que presupuestamos, tuvimos un 11% más, es por eso que nos sale en foco amarillo. Y nos comenta también el proyecto que, podemos analizar por qué tuvimos más utilidad o menos utilidad de la que presupuestamos. En el caso de este proyecto, pues ahorramos un poco en el costo de venta, ahorramos en la mano de obra y ahorramos en los indirectos de la oficina. Y esta parte de mano de obra e indirectos de oficina es importante hacer la comparativa del real contra el presupuesto. Cuando hacemos un presupuesto, le decimos al proyecto cuánto me voy a consumir en horas laboradas y por lo tanto en mano de obra, en costo de mano de obra del proyecto. Y mientras se desarrolla el proyecto, podemos ir viendo cuánto de avance en horas y en costo de las horas llevamos. Por ejemplo, este proyecto no se consumió el total de mano de obra, pero es importante irlo monitoreando, igual los indirectos. De igual manera podemos ver que después de la utilidad neta tenemos otros ingresos y otros egresos por si es que el proyecto tuvo algún otro tipo de financiamiento o tuvo algún otro tipo de egreso que no es parte de la rentabilidad del proyecto. Por ejemplo, el proyecto adquirió un préstamo, el proyecto pagó un préstamo, el proyecto se le retiraron utilidades. En esta sección lo podemos ver. Y el saldo es el resultado de la operación de la utilidad neta más los otros ingresos menos los otros egresos. De igual manera podemos ver en la parte de la derecha dos gráficas. La primera es el costo de venta y me dice en porcentaje y en monto cuánto es que se consumió del costo de venta del proyecto. Por ejemplo, de entregables nos consumimos 3.900, que es lo que vemos acá, y representa el 14% del total del costo de venta. Nos consumimos 18.700 en renders, que representa el 68% del total de costo de venta, y papelería de proyectos representó el 17.82%. De igual manera podemos ver la composición de la rentabilidad. Aquí podemos ver cómo el costo de venta en el proyecto representó el 11%, la mano de obra el 20%, los indirectos de oficina el 12% y la utilidad neta representó el 55% de los ingresos. De igual manera podemos exportar este reporte en Excel y en PDF para tenerlo a la mano o en la computadora y hacer otros análisis. También podemos acceder a ver el desglose de los ingresos. Acá ya me dice cuántos tuve, pero aquí podemos ver el desglose de todos los ingresos. Como podemos ver en este proyecto hubieron 3 ingresos que suman los 250.000 pesos. También podemos ver el desglose de todos los egresos del proyecto pago por pago. Podemos ver también el desglose más específico de la mano de obra. Aquí ya me da un poco más de datos específicos porque me dice en cuánto está el costo por colaborador de la mano de obra, cuántas horas laboraron y el total del costo de cada colaborador. De igual manera, en esta parte de mano de obra hay una herramienta que es el filtro, donde puedo filtrar un mes o un periodo en específico para ver cuánto se consumió de mano de obra el proyecto en ese periodo en específico. Le pongo desde qué fecha quiero ver hasta qué fecha quiero ver, le damos a buscar y me muestra en la tabla el total de horas y costo que hubo en ese periodo en específico. De igual manera puedo ver los indirectos. Recordemos que utilizamos una metodología que se llama factor de indirectos que me multiplica lo que me gasté de mano de obra en total
por el factor de indirectos de ese periodo en específico del proyecto. Este proyecto se consumió 31.200 pesos de indirectos, que es la multiplicación de los 51.000 pesos de mano de obra por el 60% del factor de indirectos. Y este proyecto tuvo únicamente un periodo. Es decir, si el proyecto tiene varios periodos donde el factor de indirectos va cambiando, se calcula en automático cuánto fue de monto de indirectos por periodo. Sin embargo, en este ejemplo únicamente hubo un periodo. De igual manera podemos ver las horas por fase, es decir, cuántas horas se consumió el proyecto en cada fase del mismo. Aquí podemos ver que en el anteproyecto, este proyecto se consumió 23 horas, arquitectónico 92 horas, conceptual 161 y así sucesivamente. También hasta abajo podemos ver cuántas horas no se les puso fase, horas que no tienen fase, acá dice sin fase, tantas horas. El total también lo podemos ver aquí y aquí. Y también podemos ver las horas por arquitecto. Aquí ya no estoy viendo las horas con costos, únicamente las horas crudas. Ana Lucy se consumió tanto, Juan tanto y así sucesivamente. De igual manera, todos estos reportes que acabamos de ver se pueden exportar en Excel y en PDF. Y de esta manera podemos ir monitoreando la rentabilidad de cualquier proyecto. Yo puedo seleccionar y ver cualquier proyecto y se me despliega las finanzas de ese proyecto y con todas sus pestañas respectivas de ese proyecto. Bien, y de esta manera podemos controlar la rentabilidad de cada uno de los proyectos. Ahora vamos a regresar a la sección de proyectos para ver alguna de las otras herramientas que están disponibles en la sección de proyectos. Vamos a buscar un proyecto en específico, por ejemplo, el proyecto Depto Saluki. En este proyecto, si me voy a la derecha y presiono en opciones, podemos ver que podemos editar los generales y además hay 3 otras opciones que podemos presionar. Vamos a ver cada una de ellas. Si yo presiono en inhabilitar ver en reportería de proyectos y lo palomeo, este proyecto en específico ya no lo voy a poder ver en el reporte de reportería proyectos. Esto nos sirve si es que queremos limpiar un poco esta lista y que ya no esté tan cargada de proyectos, podemos presionar en ese botón. De igual manera podemos inhabilitar los registros de ingresos y egresos. Si yo presiono aquí, ya no voy a poder cargarle ingresos y egresos a ese proyecto. Y de igual manera podemos ver inhabilitar captura de horas, que si lo presionamos, los usuarios de captura de horas ya no van a poder capturar horas de ese proyecto en específico. Por si la lista ya está muy grande o ya se terminó el proyecto y no quiero que ni siquiera lo puedan ver, podemos utilizar estas herramientas para ir limpiando un poco el sistema y que ya no estén tan grandes las listas de los proyectos en sus diferentes funciones. Y de esta manera nos sirve la herramienta de reportería de proyectos y podemos controlar la rentabilidad de cada uno de los proyectos a través del tiempo y cuando se terminen los proyectos.